Y a continuación, el hermano Wilfred Thiessen nos pondrá el tema La conciencia atormentada. La mayoría de las veces el tener una conciencia atormentada producida por el pecado nos hace reaccionar de tal manera que nuestro orgullo y vanidad nos impiden el perdonar y el ser perdonados. Recordemos que el pedir perdón une familias, une iglesias y lo más importante, restablece nuestra comunión con Dios. A continuación, el hermano Wilfred Thiessen abundará sobre este tema. La segunda cosa que queremos estudiar es la conciencia. Pablo dice en Hechos 24, procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante de los hombres. Hermanos, muchas veces pienso en un atleta, muchas veces corren y ponen pesos en sus piernas para hacer ejercicios. Vamos a decir que este atleta vive meses con estas cosas sin quitarlas. Él va a la escuela, va al trabajo, duerme con esas cosas en sus piernas. Después de 3 meses, él quita, o alguien mientras él duerme, quita las cosas. Le empieza a caminar. Le parece que está volando, ¿verdad? Se siente tan liviano. Bueno, así es una persona. Hay tantas personas que han vivido toda su vida con una conciencia cargada de muchas cosas. Y de repente Dios les libra de la carga de la conciencia. Y por primera vez ven y saben qué quiere decir tener la libertad. Entonces, hermanos, vamos a ver qué dice Dios. ¿Cómo podemos tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres? Hay personas que me han dicho, hermano, he vivido 30, algunos han dicho 40 años. Con una culpabilidad. Me siento tan culpable por algo que pasó hace muchos años. Bueno, es que Satanás le gusta llenar nuestra vida. Vamos a decir que esta copa es como nuestra vida. Todo empieza con un pecado. Él empieza a llenar esta copa con culpabilidad, con culpa. Y él usa 2 cosas, básicamente, para hacernos seguir sintiendo culpable. Él usa la imaginación. Por medio de la imaginación, él hace atractivo el pecado. ¿Alguna vez ha pensado que el pecado no tendría ninguna atracción sin la imaginación? Es que Satanás pinta un cuadro tan lindo de pecado, diciendo, pues, ¿no quieres probarlo una vez? Hace unos años tenían los letreros, ¿verdad? Para vender papas fritas. ¿A qué no puedes comer solamente una? Satanás dice, ¿no quieres nada más una? No se puede comer solamente una. Y entonces, él por medio de la imaginación nos hace atractivo el pecado. Porque en tantos casos, después de pecar, la persona dice, ay, qué tonto era yo de hacer tal cosa, ¿verdad? Porque lo hice. ¿Alguna vez ha dicho eso? Pues sí. Entonces es que ya no existe la parte de la imaginación, puro pecado. Entonces Satanás usa la imaginación, pero este texto en 2 Corintios 10, 4 y 5, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces dice, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Hay una versión en inglés que dice toda imaginación a la obediencia de Cristo.
Pero hay otra cosa que Satanás usa, que es la memoria. Vamos a tocar este punto en un rato, pero vamos a seguir adelante. La cosa es que cuando Satanás llena nuestra vida con culpabilidad y no confesamos este pecado, recibimos el perdón de Dios, esta copa empieza a rebosar. Entonces llega a ser una culpa falsa. Y sentimos culpable por cosas que no son pecado a veces. Muchas veces hablamos de la conciencia atormentada, cauterizada, pero es nada más que ya está cambiando. Esta cosa no nos molesta, pero son otras cosas. Hay un texto interesante. Jesús habla de un hombre. Algo gordo, sí, pero él tiene una matamosca en su mano. Está matando moscas. Él viene y pide consejo de usted y dice: hermano, no sé qué pasa en mi vida, tengo tantas moscas que me están molestando. Dios dice, hablando de los ciegos, a los fariseos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El problema no son las moscas, sino el camello que está aquí, ¿verdad? Hay que sacar el camello. Y hay personas que vienen, y he notado en tantos casos, están hablando de cositas, son las moscas. Y para ellos es la cosa que les molesta más. Y entonces yo estoy seguro que hay un camello en alguna parte. Tengo que buscar qué es el camello para ayudarle. Es la raíz del problema, ¿verdad? Entonces la persona que tiene esta culpabilidad falsa no ha confesado este pecado y llega a ser una cosa peor. Ahora ya no puede identificar el pecado en muchos casos. Entonces uno tiene que ayudarle. Bueno, a pie de la página 16, ustedes ven el círculo. Vamos a decir que es una rueda que da vueltas. Hay unas cosas que sobresalen. Y mientras esta rueda da vueltas, cada vez cuando una de estas cosas tocan esta parte, despierta la memoria. Cuando pecamos contra Dios, Satanás relaciona muchas cosas con este pecado para hacernos recordar el pecado, hacernos miserable cada rato. Una señora, mejor una señorita, una enfermera en México me vino a hablar en un campamento. Me habló de había vivido un pecado horrible, de homosexualidad, etc. Y dijo, pues ya por 2 años no he vivido en este pecado porque acepté a Cristo como mi Salvador. Dejé esta vida atrás, pero de día y noche me molesta lo que pasó, lo que hice en el pasado. ¿Qué hago? Yo dije, señorita, Satanás le gusta relacionar cosas con el pecado para hacernos sentir culpable. Por ejemplo, el tiempo, cuando usted pasó en pecado, el lugar, personas, otras cosas. Algunos dicen hasta la música que escucharon. Todo le hace esclavo
de pecado. Y Satanás despierta la memoria cada rato. Yo dije, señorita, vamos a poner en medio de este círculo la cruz de Cristo. Y quizá en esta noche, si usted viene y dice, pues hermano, no puedo olvidar una cosa en el pasado. No es que podemos olvidar en un sentido, no como Dios olvida, sino ya no necesita hacernos esclavos. Yo dije, vamos a relacionar todo con el perdón de Dios. ¿Puede confiar que Dios de veras quiere perdonar o ha perdonado? Según la Biblia, bueno, ella puso su fe en lo que Dios dice sobre este tema. Yo dije ahora, cada vez cuando Satanás viene con la memoria de pecado, en lugar de sentirse culpable, como él quiere, ahora debe cambiar la cosa. Cada vez ver el perdón de Dios. Y cada vez al recordar el perdón de Dios, la promesa de Dios, usted puede alabar a Dios por el perdón de Dios en su vida. La cosa es que a Satanás no le gusta la alabanza al Señor. Y cuando ve que cada vez usted cambia la cosa, en lugar de sentirse culpable, ahora está alabando a Dios, él ya deja la cosa. Ya tiene que pensar en otra cosa. Entonces, las personas que están presentes en esta noche, si ustedes están atormentados con la memoria de un pecado, deben empezar a usar sus tentaciones contra. Hay un hombre en la Biblia, y me gusta que dice la Biblia sobre esta persona. Era uno de los valientes de David, uno de los hombres valientes. Dice la Biblia que un día él encontró a un egipcio, un gigante. Él no tenía armas, pero el egipcio sí tenía armas. Pero él quitó las armas de este egipcio y lo mató con esas armas. Es precisamente lo que necesitamos nosotros hacer con Satanás. Quitarle lo que él tiene, lo que él usa contra nosotros. Y usar esas mismas cosas contra él. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero hay otra cosa. No solamente pecamos contra Dios, pecamos también contra personas, ¿verdad que sí? Contra nuestros hermanos, contra otras personas fuera de nuestras iglesias, etc. Entonces, es otra cosa. Hermanos, no es fácil pedir perdón de otra persona, ¿verdad que sí? Hay que humillarse para pedir perdón, reconocer que hemos fracasado. No nos gusta hacerlo. El hijo pródigo es una buena ilustración de cómo debemos pedir perdón. Puesto que es tan difícil hacerlo, debemos tener un plan. Y yo creo que Dios nos da un plan en la vida del hijo pródigo. Cuando se encontró allá con los puercos, él sabía que los siervos de su papá tenían una vida mejor que él, siendo hijo. Entonces se nota un arrepentimiento en su vida y decide regresar a su papá. Pero antes de ir, él ya prepara lo que él va a decir. Me levantaré, iré a mi padre y diré. Él dice, ya tenía ciertas cosas que iba a decir a su papá. Puse, hermanos, unos 7 cosas que son características del arrepentimiento genuino. Según 2 Corintios capítulo 7, versículo 11. Sería bueno estudiar los 7. Hay muchas personas después de pecar dicen, sí, pues me arrepentí, pero no tienen las características de arrepentimiento bíblico.
En muchos casos es nada más una tristeza porque alguien les descubrió. Entonces debemos estudiar las 7 características. Bueno, después de arrepentirse, él preparó su confesión. La cosa es, hermanos, es bueno quizá aún escribir las palabras que usted va a usar. Porque en muchos casos me han dicho, hermano, pedí perdón, pero ya está más enojado que nunca. Y no sé qué dije o qué hice. No, porque muchas veces decimos una cosa y hacemos la cosa peor en lugar de mejor. Entonces él preparó su confesión. Primeramente tenemos que confesar el problema, la raíz del problema. Si no llegamos a la raíz, pues esta persona va a decir, pues esta persona no entiende lo que él hizo. O ver la ofensa por los ojos de otros. Hermanos, cuando vemos la ofensa por los ojos de otros, es muy diferente, ¿verdad? Porque en este lado es lo que él hizo. Él tiene 95% de la culpa. En este lado es la parte que hice yo, 5%. ¿Verdad que sí? Así vemos la cosa. ¿Cómo ve él la cosa? Él ve la cosa opuesto. Él ve que él tiene 5% y tú tienes 95%. ¿Verdad que sí? Generalmente. Entonces, en muchos casos nosotros esperamos que la persona que tiene más culpa, él tiene que venir a mí primeramente porque él me ofendió. Yo hice unas cosas también, pero él tiene más culpa. Entonces tengo que esperar hasta que él venga y pida mi perdón. Pues ninguna parte de la Biblia dice que debemos esperar a la otra persona. Siempre dice tú. Y cuando yo voy, como he tenido que hacer en muchos casos, aunque yo creo que tengo nada más 5%, yo voy y pido perdón solamente por esta parte. No digo, pues tú también tienes una cosa grande. No, pero he visto una cosa, hermanos. Al cancelar mi 5%, esto siempre anima a él también a arreglar cuentas. Digo, pedir perdón en muchos casos. Si no lo hace, pues él se queda con 100% y no le gusta, ¿verdad? Tener todo. Entonces debemos ver la ofensa por los ojos de otros. Yo creo que el hijo pródigo empezó a ver cómo había ofendido su papá. Se sentía tan triste. Dijo, papá, no soy digno de ser hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y él no echó culpa. Dijo, pues papá, sabes que hice mal, pero mi hermano mayor, pues también tiene culpa. No, hermanos, nos toca solamente lo que hacemos nosotros. No importa lo que ha hecho la otra persona, está entre él y Dios. Hay un punto más que me gusta añadir. Está en su libro, un espacio más. Hacerse siervo. Hay tantos que han pecado contra Dios. Por ejemplo, estuve en un país y un pastor, fue el copastor de la iglesia, había caído en pecado. Él confesó a la iglesia lo que había hecho, pidió perdón de la iglesia, pero él quería otra vez tener su lugar en la iglesia, tener su puesto, su trabajo. Dijeron, no, un momentito. Y él no quería escucharles, no quería recibir disciplina necesaria. Hermanos, es tan importante hacernos siervos como hizo el hijo pródigo. Él me pidió mi consejo. Yo dije, pues, francamente, es lo que hizo el hijo pródigo. Yo creo que tú debes estar dispuesto a limpiar los pisos y trabajar la iglesia, menos ser copastor.
Y si algún día la iglesia dice, hemos visto tu corazón arrepentido y nos gusta cómo tú andas con el Señor, queremos que tú seas el pastor otra vez, pues es otra cosa. Pero mientras tanto te toca ser siervo. Bueno, en página 20 tenemos muchas excusas por las cuales no hacemos lo que Dios pide. Nos pide hacer, pedir perdón. Una señora joven en Tijuana vino a hablarnos diciendo, hermano, me doy cuenta que he hecho muchas cosas malas. He vivido en rebeldía contra mis padres. Cuando era joven era muy rebelde. Y yo sé que debo regresar a la casa y pedir perdón de mis padres, especialmente mi papá. Pero yo sé qué va a hacer. Él va a burlarse de mí, él va a reírse. Y no quiero ir, pero yo sé que tengo que ir. Favor de orar por mí. Entonces decimos que sí. Se fue y cuando regresó ella vino muy gozosa diciendo, pues por primera vez en mi vida vi unas lágrimas en los ojos de mi papá y me perdonó. Y 4 días después él vino al final de la conferencia y él aceptó a Cristo. Él dijo que era ateo, por eso ella no quería hablarle, ¿verdad? Porque no creía en las cosas de Dios, pero él aceptó a Cristo como su Salvador. Hace unos años, una señora estaba sentada a este lado en la conferencia, en el seminario. Ella estaba llorando toda la hora. Y yo tenía muchos deseos de hablarle después, pero se fue rápido y no regresó. Y siempre pensaba en ella, quién sabe qué fue la causa por su tristeza. Entonces, unas semanas después, un pastor nos invitó a la casa. Él dijo, a propósito, ¿usted vio una señora que estaba llorando toda la hora mientras usted hablaba la segunda hora? Sí, yo dije, la noté, no sabía por qué, yo quería hablarle, pero se fue. Bueno, él dijo, ayer supe por qué estaba llorando. Ella, a la edad de 9 años, sus padres se divorciaron. Bueno, mejor, su papá nada más se fue, tenía otra familia en otra parte de la ciudad. Fue motivo de mucha amargura en su vida. Ella se propuso a vengarse de su papá y toda la familia. Y por 20 años había buscado la venganza contra esta familia. Había hecho muchas cosas malas contra ellos. Aquella noche se dio cuenta que ya no podía seguir así. Y luchaba con el Señor toda la noche. No quería, dijo, no puedo dejar esta cosa así. Tengo que vengarme. Dios dijo, no, la venganza es mía. Bueno, por fin, las horas de la mañana, ella dijo, muy bien, Señor. Aquel día, la mañana, ella tenía una cita con el médico. Ella fue al médico, entró a la sala de espera. Cuando entró, encontró toda la familia de su papá, la otra familia, sentada allá en la sala de espera. ¿Sabe qué ella hizo? Fue de una persona a otra pidiendo su perdón delante de todo el mundo. Al escuchar sus palabras, dijeron, ¿por qué has hecho esto? Siempre buscaste la venganza. ¿Por qué has hecho esto? Porque soy creyente, ella dice. He hecho muchas cosas malas, pero he pedido perdón de Dios y quiero pedir su perdón. Ya no quiero vivir así. Dijeron, usted es creyente, sabe que nosotros no sabemos nada de la Biblia. ¿Sería posible ir a la iglesia
contigo el próximo domingo? Con mucho gusto, ella dijo. Entonces el próximo domingo ella llevó a toda la familia a la iglesia y 8 personas se entregaron a Cristo de esta familia el próximo domingo. Hermanos, vale la pena pedir perdón cuando Dios nos pide hacerlo, ¿verdad? En muchos casos es la manera de abrir el corazón de la persona que todavía no conoce a Cristo. Porque somos pecadores, reconocemos esto. Pero si no confesamos, no pedimos perdón por lo que hacemos, ellos dicen que somos igual a ellos. Entonces, no solamente, hermanos, debemos pedir perdón, pero también debemos perdonar. También es difícil, ¿verdad? A veces perdonar, como en el caso de esta señora. La Biblia dice que debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces debemos ver cómo Él nos perdonó. Pues nos perdonó antes de pedir perdón. Hace 1000 años, 1900 años, Él ya nos perdonó. Él no esperaba ver un cambio en nuestra vida y transformar nuestra manera de vivir, etc. Él tomó nuestra culpa y no pasó por alto lo que hicimos. Lo vamos a tocar en un rato. Ahora, la Biblia nos dice algo en cuanto a cómo debemos perdonar. Dice, sin contar cuántas veces la persona ha hecho una cosa mala. Una señora vino a su pastor diciendo, pastor, quiero que usted sepa todas las cosas malas que mi marido ha hecho desde que nos casamos. Ella tenía un libro lleno de cosas, ¿verdad? Estaba contando ella cuántas veces él había pecado contra ella. Llevando su carga, Gálatas 6:2. Con amor divino. Mañana tocaremos este punto. Ahora, hermanos, el perdón no es una actitud de superioridad. Hermanos, en tantos casos, el problema es que nosotros no vemos nuestra necesidad. Vemos la necesidad de otros, esto es fácil, pero ver nuestra necesidad es otra cosa. Saben que cuando el profeta quería decir a David lo que había hecho mal, ¿qué hizo el profeta? Le contó un caso de un hombre que tenía muchas ovejas. Pero cuando vinieron unos visitantes para visitarle, en lugar de matar una de sus ovejas para comer, él robó la única ovejita que tenía el vecino. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y qué dijo David? Este hombre debe morir. Entonces el profeta dijo, tú eres el hombre. Es fácil ver, entonces él le presentó el caso así, de otra persona, porque más fácilmente David entonces podía ver el pecado, porque vemos el pecado de la otra persona fácilmente, ¿verdad? Siempre nos vemos inocentes y la otra persona debe estar aquí de rodillas pidiendo nuestro perdón. Nosotros no hemos hecho nada, pero Él sí. Él pide nuestro perdón y nosotros decimos, sí, te perdono tu pobre gusano, pero favor de no hacerlo otra vez. Pero el perdón bíblico es ver a esta persona con una carga grande sobre su corazón, sobre su conciencia. Y como Dios hizo cuando en Cristo Él llevó nuestra carga. Como el papá del hijo pródigo hizo cuando él vino de lejos. Su papá le defendió delante de su hermano. Hay muchos casos así en la Biblia que debemos nosotros ponernos bajo la misma carga hasta cierto punto. Llevar su carga. Esto es perdonar bíblicamente. El perdón no es pasar por alto. Dice, está bien, vamos a olvidarlo.
No, no está bien. Si es pecado, debe ser perdonado, no pasado por alto. No debemos olvidarlo, debemos tratarlo con el pecado, ¿verdad que sí? Jesucristo, cuando le llevaron la mujer en San Juan capítulo 8, tomada en adulterio, Él dijo, no te condeno, pero no peques más. Pero el perdón es la prueba más grande de la gracia de Dios. Un joven en una ciudad en México nos contó cómo aquella noche, después de hablar del perdón, regresó a su casa. No podía dejar de pensar en su papá. Su padre le había hecho muchas cosas malas desde su niñez en adelante. Había sido un hombre sumamente cruel, egoísta y todo. Este hijo tenía pura memoria mala de su papá. Aquella noche se dio cuenta que tenía que empezar a perdonar a su papá. Y después de la conferencia, él fue a su casa, tomó una hoja, puso la primera cosa que podía recordar que hizo su papá, puso en el papel esta cosa y lo puso a los pies de Jesús, diciendo, Señor, tú pagaste por este pecado también. Otra cosa. Hasta por fin, como a las 4 o las 5 de la mañana, él terminó con todas las cosas que podía recordar de su papá. Él dijo más o menos a las 5 de la mañana, él escribió la palabra perdonado por la hoja. Él dijo, cuando él escribió estas letras, algo pasó en su vida. Como Dios había levantado una carga tan grande de su vida. Nunca sabía que tenía esta carga hasta este momento, cuando Dios quitó la carga que tenía sobre su conciencia, su corazón. Cuando en este momento podía perdonar a su papá. Bueno, otra cosa es que el perdón es humanamente necesario. ¿Saben que hay solamente una persona en este universo que no necesita perdonar? ¿Quién es? Pues claro, es Dios. Cuando nosotros no perdonamos, ¿qué estamos diciendo? Yo soy como Dios. Yo no necesito perdonar. No, hermanos. Perdonar es humanamente es necesario. Ahora, ¿cuáles son los resultados de no perdonar? Quiero mencionar nada más 3 para terminar. En Mateo 18, la Biblia nos cuenta de un rey y unos siervos. Un siervo le debía al rey una cantidad tan grande, una cantidad enorme. Pues este rey le perdonó, pero ese siervo se fue y ¿qué hizo? Encontró un siervo, un compañero suyo, que le debía una cantidad pequeña. Y el otro pidió misericordia, pero él no quería perdonar. Y cuando el rey escuchó lo que había hecho este siervo, la Biblia dice que le entregó a los verdugos hasta que pagase todo. Hermanos, y el próximo texto, y no debemos hacer separación entre este texto y el próximo texto dice, así hará también vuestro Padre Celestial, si no perdonamos de todo corazón las ofensas de otros. Hay muchos que están entregados a los verdugos, hermanos. Hay personas que vienen pidiendo consejo, están sufriendo de los nervios, de culpabilidad, de enfermedades, etc. ¿Por qué?
en muchos casos es porque no quieren perdonar. Y cuando personas vienen con problemas así, hay dos preguntas que siempre hago. Número uno, ¿conoce a alguien que no quieres perdonar? ¿Hay alguien que pues tú no estás dispuesto a perdonar? Número dos, claro, ha tenido algún contacto con satanismo, ocultismo, etc. Otra cosa es que Dios dice, si no perdonamos uno al otro, quede de su perdón. Entonces hay muchos creyentes que no tienen la seguridad que Dios ha perdonado sus pecados, porque ellos tampoco están dispuestos a perdonar. Número 3, la Biblia dice en 2 Corintios que damos lugar a Satanás. En el contexto de este texto, versículo 11, cuando dice que damos ventaja a Satanás, está hablando de perdón. Y cuando no perdonamos, estamos dando lugar a Satanás para que él entre. Y vamos a hablar de eso más tarde. Entonces, hermanos, esta noche Dios nos pide arreglar cosas con otras personas. Si hemos ofendido, nos pide ir y pedir su perdón. Si no hemos perdonado, Dios nos pide perdonar. Y espero que el dibujo va a ser de ayuda y bendición para usted.
Hermanos, la Biblia nos dice que Pablo está hablando a Timoteo y le dice, pues, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a la fe. Hay dos piedras peligrosas en la tormenta, en la vida, la falta de fe, las dudas y la conciencia atormentada por culpabilidad. En esta noche el Señor quiere que usted regrese a su casa con una conciencia tranquila, de paz. Y pido que cada uno en esta noche incline su rostro en oración. Quiero hacerles una pregunta antes de salir en esta noche. Quiero preguntarles cuántos dicen, hermano, el Señor me hizo pensar en una persona que debo ir y pedir su perdón. Por favor de orar por mí. Yo sé que no será fácil. Necesito mucho sus oraciones. Quiere levantar la mano si Dios ha tocado su corazón y dicho, tú debes hacer algo. Gracias, gracias, que Dios bendiga. Muy bien, hay muchos. Sí. O quizá Dios ha pedido que tú perdones a una persona que nunca has perdonado antes. Hay personas aquí que dicen, hermano, necesito también gracias, sus oraciones. Pueden bajar la mano. Sí, ahí atrás. Pues cualquier cosa, hermanos. En esta noche estoy pidiendo que usted arregle el asunto con el Señor y con otros para tener una conciencia sin ofensa ante Dios. ¿Alguna persona más? Gracias, hermana. Puede bajar la mano. Gracias. ¿Hay otros? Gracias. Ahí atrás. Bueno, muy bien. Pueden bajar la mano. Gracias. Gracias, hermana. Que Dios bendiga. Antes de terminar con una oración, y después de la oración, voy a pedir una cosa de ustedes. Si de veras en serio piden nuestra oración, pido que ustedes nos den su nombre en un papelito después, antes de salir, porque queremos orar por ti, por nombre, pidiendo que el Señor te dé valor para ir y hacer lo que Dios pide. Padre amado, damos gracias por estas manos levantadas, pero tú has visto el corazón sincero y pido, Señor, que tú hagas tu obra en nuestros corazones para librarnos de la esclavitud de una conciencia atormentada. Pido por mis hermanos, tú sabes la carga que cada uno tiene y lo que tú esperas de ellos. Pido, Señor, que tú les des mucha gracia para obedecerte en todo. Te damos gracias, Señor, que tú nos has hablado y pido que tú hagas tu obra. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Si le gustaría compartir con el hermano Willy Reticen de las bendiciones de este seminario, favor de escribirle a Seminario sobre Principios Prácticos, Road número 1, Box 85, Whitewater, Kansas, 67154, Estados Unidos. Este seminario ha sido producido en los estudios de Video Esperanza. ¿Estás buscando un lugar donde continuar tu preparación para el ministerio? Te invitamos a considerar el Rio Grande Bible Institute. Ubicado al sur de Texas, en la frontera con México, el Rio Grande Bible Institute
cuenta con más de 50 años capacitando a líderes cristianos. Todo programa que accede debe tener un comienzo y debe tener una finalización. Estudiantes de más de 15 países vienen a estudiar la Biblia con el propósito de prepararse para el ministerio. Para más información, comunícate con nosotros. Río Grande Bible Institute, 4300 Sur Business 281. Edimburgo, Texas, 78539, Estados Unidos.